en Chile hasta los 21 años. Para mí Chile se quedó pegado como en ese espacio personal, de la memoria. Pero yo crecí aquí en Santiago, en una población en San Miguel. Ahí vivía gente que trabajaba en la industria de la Sumar, de la Yarur, obreros textiles, obreros industriales que trabajaban por ahí cerca. Un montón de gente que venían llegando del sur. Mi papá y unos tíos se metieron en una cooperativa de vivienda. En esas cooperativas la gente construía sus propias casas, se conseguía terrenos con ayuda de plata del gobierno, compraban los terrenos y ellos compraron terreno arriba en Colón. Nos cambiamos de San Miguel a Las Condes, cuando Las Condes todavía era, o sea, esto parece chiste, pero era campo. Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana y atravesar potreros, tenía que saltar acequias para arrancarme los perros, todavía estaba oscuro, tomaba un bus y después iba al colegio, porque estaba en el mismo colegio allá en la Gran Avenida. Entonces, ese transitar por la ciudad para mí ahora es muy valioso, porque mi recuerdo de Santiago, mi conocimiento de Santiago se basa en ese recorrido. Entonces yo a veces hacía la cimarra y me perdía en Santiago caminando. Hay dos tipos de lectura. Una eran las lecturas típicas infantiles, como libros de aventuras, como el Tigre de la Malasia. También leí Mark Twain, el Huckleberry Finn y Tom Sawyer, Robinson Crusoe, todas esas novelas que venían en la biblioteca Billiken en Argentina. Yo estaba en cuarto básico y mi tía andaba con historias de Cronopios y de Fama, de Cortázar. Un día lo agarré nomás, me puse a leer Cortázar, no entendía mucho, pero cachaba que era un juego y que era algo muy interesante. Entonces, está ese tipo de cosas, porque después me embalé con leer cosas de Cortázar. Le pedí a mi tía que me trajera otro libro de Cortázar. Y también tenía un compañero de curso, que también bien raro como yo, que un día trajo a clase 100 años de soledad. Estábamos en quinto. Y no entendimos nada de nada, pero lo leímos y nos causó como esa especie de maravilla que a uno le causa leer cosas buenas. Las revistas, todo, la revista Estadio, por ejemplo, era una lectura muy importante para mí porque me gusta mucho el deporte y yo creo que por ahí viene la cosa de Arturo Godoy también. Y claro, yo creo que tiene que ver con el hecho de que la familia de mi mamá son muy cuentacuentos. Entonces contaban cuentos de la infancia en Chillán, en el campo. Y después, como me gustaba leer, y después encontré con Baldomero Lillo, me acuerdo. Y con un compañero también de colegio, empezamos a hacer una cosa muy rara. Nadie nos dijo nada, pero leímos El Chiflón del Diablo y otros cuentos de Baldomero Lillo, y empezamos a hacer cuentos de mineros. Entonces empezamos a inventarlos. Me ayudó a pensar que era posible escribir, ¿no? Porque incluso escribimos uno de estos cuentos y un cura, que era un colegio de curas, nos agarró a los dos, ¿me acuerdo? Leyó las cuestiones y nos agarró poco menos así del brazo, nos llevó y nos sentó y nos dijo, ya, ¿de dónde habéis copiado esto? ¿Ah? Y nosotros le dijimos, no sé, yo solo escribimos, y no nos creyó el cura. Eso me ayudó a pensar que la literatura estaba muy asociada con la vida de verdad, ¿no? Entonces, en ese recorrido que yo hacía por Santiago, yendo de la casa al colegio y de vuelta, yo pasaba por el centro, y en el centro de Santiago de esa época, la gente iba a almorzar a estos lugares donde todavía vendían vasos de leche. El cuento de Manuel Rojas, de alguna manera, como que había una transposición a la vida mía. Entonces decía, entre la literatura y la vida no hay este abismo, sino que son cosas reales también. También leía Nicomedes Guzmán, los cuentos de la vida de los conventillos en los barrios, en el barrio de Mapocho, de Santiago, La Sangre y la Esperanza también. O sea, sí, ¿no? Es como un refuerzo emocional, psicológico, yo creo, que te dice, bueno, esta cuestión es de verdad. Cuando yo estaba en segundo medio, en tercero, había un libro de inglés donde se contaba la historia de un chico que iba a la oficina del American Field Service en Santiago y que postulaba una beca para hacer un intercambio en Estados Unidos. Entonces, eso estaba ahí en el libro. Entonces, a mí me gustaban mucho los idiomas, no le tenía miedo. Así de puro patúo fui a esa oficina, hice lo mismo que decía el libro
y postulé y me gané la beca. Entonces fui a hacer un año de intercambio en Estados Unidos. Y después de un año de estar eran los años 70 en Estados Unidos, o sea, había como una libertad total, la época del mejor rock, de la mejor música. Todavía estaba como este movimiento contracultural. Y eso yo me metí, yo llegué así todo melenudo, cuando todavía tenía pelo. Y volví acá, volví, imagínate, a una oscuridad total, ¿no? Claro, me tuve que cortar el pelo, eh, volver a esa miseria de lo que era vivir la dictadura siendo cabro chico todavía, ¿no? A mí me provocó una rebeldía y una rabia muy grande, porque yo había, donde yo estuve, no era una gran maravilla de lugar, pero la gente tenía espacios para explorar lo que les interesaba, ¿no? No estaba controlada su vida de manera tan completa como estaba acá en ese momento. Y entonces encontrarse de repente con esta arbitrariedad era muy terrible, muy terrible. Yo sé que mucha rabia, mucha impotencia, tuve la injusticia que estaba por todas partes, ¿no? Mi papá estaba sin trabajo otra vez. Yo veía como todos se iban cogiendo alrededor. Entonces eso me provocó mucha rabia. La vida acá era intolerable para mí. Yo estado estaba haciendo trabajo político también y me agarraron preso, me maltrataron y la cosa no iba para mejor y a mí me afectó mucho. O sea y ahí se dio una oportunidad también por esas casualidades, o sea, como una conjunción de cosas que ayudaron a que yo pudiera salir, ¿no? Me conseguí una ayudantía en una universidad de Estados Unidos para ayudar a los estudiantes a hacer actividades en español, en un dormitorio. Entonces yo era ese, y a cambio de eso me daban permiso para tomar unas clases y así como me fui. Pues. Después nunca más volví en ese sentido. Kenyon College es muy famoso porque ahí se formó una escuela de análisis literario muy importante en Estados Unidos, ¿no? El formalismo norteamericano se inició ahí y hay una tradición de literatura de los estudiantes elegían ir ahí porque había una tradición de poetas, de literatos. Yo no tenía idea. Tuve la suerte de que el tipo de sociología que estudié me sirvió después para hacer crítica literaria, o sea, un tipo de sociología cultural en la escuela de Frankfurt, todo ese tipo de cosas que después he usado como literatura. Mi proyecto fue sobre las comunidades chilenas en el exilio. Entonces, con eso anduve viajando por todas partes, por América Latina y por Europa, visitando comunidades en el exilio. Fue difícil, pero fue muy enriquecedor, porque cuando yo lograba entrar en las comunidades y que me creyeran y que me confiaran, la gente, yo les empezaba a hablar acerca de su vida, ¿no? A preguntar acerca de su vida. Y la gente lo primero que hacía era traer cartas. Las cartas de sus familiares, de sus hijos, de sus padres, qué sé yo. Y era una literatura todo eso. O sea, hay gente que me decía, mira esta carta que me mandó mi hermano. Las cartas eran para morirse, ¿no? Algunas de divertida y otras de pura nostalgia. Y al final eso fue lo que me impulsó a dedicarme a la literatura. Al final, cuando de repente tomé un curso de literatura y con todo este cúmulo de experiencias que había tenido, cuando volví a hacer un máster en Estados Unidos, tomé un curso de literatura con un profe cubano y me dijo, ¿sabes qué? Tú le pegáis a esto, dedícate a esto. Y ahí me dijo, eso sí que, porque el consejo que te doy es un consejo intelectual y espiritual, pero no es un consejo económico. Si queréis que te vaya bien, y además si tú quieres en un momento volver a Chile, tienes que irte a un lugar que reconozcan en Chile, que reconozcan en otras partes y que te ayude a ti. Y me escribió una súper recomendación. Cuando llegó el momento de decidir, él me dijo, ¿sabes qué? Ándate a Harvard. Y así fue como terminé estudiando literatura en Harvard. O sea que el trayecto es una cuestión con muchos pasos fortuitos entre medio.
el encuentro con la figura de Godoy es parecido como sale en la novela. Andaba buscando cosas de Chile, ¿no? Como una especie de obsesión. Y así llegué a los archivos de los diarios antiguos. Y ahí me empecé a obsesionar, porque eso gatilló otros recuerdos. O sea, el encuentro con la figura de Godoy fue ese, pero cuando leí los diarios que estaba leyendo allá, se activó en la memoria mía todas las cosas que mi abuelo y mi papá me contaban acerca de Arturo Godoy. Y todas esas historias empezaron como a aparecer otra vez en la memoria. Conocía a un profesor chileno, Juan Eple, que está en Oregon, en la Universidad de Oregon. Yo le escribí a él, diciéndole, mira, estoy escribiendo sobre esto. Y a él le pareció interesante la idea y me dijo, públicala en Chile y contáctate con tal persona, que era con Carlos Olivares, que trabajaba en la época. Y Carlos Olivares dijo, yo voy a ser tu agente literario y se lo voy a pasar a la gente de Planeta porque me gustó cómo está. Yo sin contacto afuera, estaba como huérfano afuera, pero encontré gente que me hizo el puente. Carlos Olivares conversó con Carlos Orellana, que venía llegando del exilio. Entonces Carlos Orellana fue el fundador de la revista Araucaria, que es muy importante para el exilio chileno. Y Carlos Orellana enganchó con esta idea de escribir sobre Chile estando lejos de Chile. Entonces ahí Pero fue bastante, para mí, como un poco traumático, ¿eh? Porque las cosas que cuento al final de la novela son todas ciertas. O sea, hubo amenazas de golpiza, interrumpir el lanzamiento, después emboscadas de los periodistas, ¿no? en la radio. Yo estaba de repente dando una entrevista que me parecía súper buena y la gente había leído la novela, la Cecilia Rovaretti estaba metida ahí. Y de repente tenemos un contacto telefónico y era la viuda de Godoy. Entonces a la viuda de Godoy le habían dicho que había un señor que había escrito una novela en la que trataba a su marido de maricón. Mi instinto fue preguntarle si había leído la novela y ella dijo, no, pero no tengo ningún interés. Entonces, bueno, ya estoy jodido, entonces tengo que decirle, bueno, disculpe, pero por favor lea la novela porque usted verá que no es lo que usted piensa. Entonces la parte literaria como que se olvidó. Y que fue precisamente lo que 20 años más tarde se produce el efecto retardado de que la gente la empieza a recibir como obra de literatura. Y bueno, según Ignacio Álvarez, que es uno de los lectores privilegiados, o sea, yo tengo el privilegio de tener a alguien como él como lector de la novela. Él dice que la novela se adelantó a su tiempo, ¿no? Eso me halaga mucho, no sé si sea cierto, pero en la segunda pasada yo creo que tuvo la recepción que yo esperaba que tuviera la primera vez. El año 2017, a finales de 2016, me contactó Andrea Palet y me dijo que quería hablar conmigo y me propuso, yo quiero publicar tu novela con la siguiente condición, que me dejen meterle mano. Hazle tú la primera pasada, hazle tú una pasada primero y después me la das a mí y ahí conversamos. Y ninguno de los cambios que ella me propuso yo se los rechacé. Fue importante para mí saber que había una lectora como ella al otro lado. Así que el libro es diferente, está como más apretadito, no tiene los ripios que tenía la otra edición. A la primera le tengo cariño porque fue la primera, ¿no? Pero esta otra es la versión que me gusta. Y además que le agregué el epílogo de la crónica de lo que había pasado en la primera edición. Yo tuve suerte de tener buenos profesores de literatura y eso a uno le hace la diferencia. Y además tuve un profesor como por ejemplo Carlos Fuentes. Era como la encarnación de cómo vivir escribiendo y al mismo tiempo haciendo un trabajo intelectual de comunicar lo importante que es la literatura. Me dio el modelo de cómo enseñar. O sea, la literatura no solamente como una cosa separada, sino que no solamente vendría con la historia, sino que con la conciencia de la gente y con el sentido de sí mismo que uno tiene. Les diría que no le tengan miedo a leer. Es una tarea de todo el mundo hacer que la gente aprecie lo que significa leer, porque otro espacio espiritual, mental, existencial también, que se pierden, realmente se lo pierden. La gente que no lee se nota, la gente que no lee. O sea, se le nota la carencia.
¿no? El ministro que no lee, claro, ¿no? O por el que no lee novelas, ¿no? Y habla en puros lugares comunes, ¿entiendes? Así que les diría, si usted quiere ser como el ministro Valente, no lea. Eh, Esta experiencia de mundos literarios diferentes, en idiomas diferentes, me ha llevado a fijarme bien en el grado de familiaridad o de extrañeza que hay entre distintas literaturas, ¿no? Yo pienso que el problema central que tiene que solucionar un traductor es decidir qué es lo que va a hacer, si va a familiarizar al lector con lo que le propone, o va a hacer que la obra transite hacia el lector. En cambio, si uno traduce remarcando la sombra de la extrañeza, eso produce otro efecto. Y esto en relación con la literatura chilena, yo empiezo de repente a ver qué literatura chilena es más traducible que otra. Y lo raro, y una cosa muy personal, es que yo empiezo a valorar mucho más la literatura que es más difícil de traducir al inglés, porque yo creo que preserva ciertos espacios de expresión que son incolonizables, ¿no? De alguna manera, traducir al inglés es colonizar, de alguna manera. Nunca va a ser imposible traducir, eh, eh, pero por eso valoro tanto a gente como Geisel, valoro a gente como Diamela Altit también. Son más ariscos para la traducción. La paradoja es que en el trabajo de traducir uno trata de acercar de alguna manera, ¿no? Pero yo empiezo a valorar lo más intraducible. Muchas veces yo creo que la tarea del traductor es tan difícil que hay gente que toma atajos. Hay una relación desigual entre los idiomas. O sea, traducir al inglés es traducir dentro de un contexto en el cual el inglés es culturalmente, políticamente mucho más poderoso. Y yo creo que por eso también resistí tanto tiempo a escribir en inglés, hasta el año pasado. No había escrito nunca algo iniciado en inglés, algo creativo. Porque yo pienso que el idioma al que se va es el que tienes que tú que dominar absolutamente, completamente, tu idioma más nativo. Yo me considero bilingüe completamente, pero el español literario es mi no sé, porque el aire que respiro.